Muchas gracias, querido Salvador, y también a Alejandro Valdivieso, que son los que tan amablemente me han invitado. Ya felicitaros, si me permitís tutearos. Tengo la excusa de que he dado una clase de 2 horas, he acabado a las 11 y ya estoy un poco como liberado, ¿no? Desatado, podríamos decir. Muchas gracias por el éxito, que es bastante asombroso, al menos en mi facultad. Es difícil pensar en casi 100 personas, ¿no? Y evidentemente viene justificado por el tema y por los intervinientes. Intentaré no alargarme demasiado porque ya los tiempos también van pasando y también estarán cansados, un poco fatigados, ¿no?, de las anteriores intervenciones. Me interesó mucho aceptar esta ponencia porque me permitía volver a pensar un poco sobre algunos conceptos que me parecen capitales, ¿no?, al respecto del arte, qué pasaba con el arte, o cómo se enseñaba o qué definición podía tener, ¿no? De manera que he querido empezar planteándome o apuntando una serie de premisas que en el fondo son el reconocimiento de una serie de dudas personales y generales. Son dudas que se extienden no solo sobre el arte que se impulsó desde Bauhaus, también sobre la realidad del arte alemán en esas décadas e incluso sobre la propia definición allí del concepto de arte. En primer lugar, porque, aunque parezca una cuestión bastante obvia, entre 1919 y 1933 cambiaron radicalmente, fueron transformándose de forma drástica todos los parámetros que nos permitirían responder con un mínimo de solvencia a esas preguntas iniciales. Contestar a la pregunta ¿qué es arte en 1919? Es muy distinto a hacerlo en el año 33, por motivos más que obvios, ¿no? Entre otras cuestiones por la estrecha y necesaria vinculación de Bauhaus con la sociedad de su tiempo. Entre estas aporías, casi podríamos darle hasta ese toque filosófico, ¿no?, de duda general, de método. La primera estaría, por supuesto, en la relación, el binomio arte-artesanía, muy comentada, por supuesto, que también se fue mutando mucho en esas décadas dentro de Bauhaus y que en principio supuso la aceptación de que la artesanía al principio se situaba en un plano más o menos similar, pero finalmente quedaría relegada, como todos sabemos, frente a la apuesta por sistemas de producción industrial. En parte, esa fe inicial en la artesanía tiene dos razones históricas. Los artistas que estuvieron allí dando clases, que venían de trayectorias vinculadas principalmente al expresionismo, con lo que eso arrastraba, lo vamos a ver ahora, y también que el propio primer director, Walter Gropius, procedía de ese tiempo tan especial de la primera década del siglo XX, donde se había, entre otras cuestiones, había pretendido una vuelta a ciertos ideales medievales, de armonía entre las formas y entre el modo de hacerlas, entre los productores y los consumidores, para que una sociedad pudiera disfrutar del nuevo universo formal, ¿no? Aunque entre nosotros esto no deja de ser más que una revisión o revisitación del mito de aquella frase más o menos popular de que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Los expresionistas alemanes pensaban esto, pero los tiempos también pasados eran muy selectos, no era todo el pasado igual de mejor, ¿eh? Además, tampoco quiero olvidar como premisa que las raíces últimas de esta actitud, que condicionó ciertas prácticas y ciertas incluso confecciones de programa de Bauhaus al comienzo, se situaban en el romanticismo, que había sido actualizado hacía no mucho tiempo en el simbolismo muy potente en Alemania y que el expresionismo a su modo también recuperaba, ¿no? Se habrá hablado ya, me imagino, esta mañana, por desgracia no he podido asistir a las ponencias, en ocasiones ya de la obra de arte total o de la obra total. Una consideración que no solo es que flotara en el ambiente de 1919, sino que parecía directriz, ¿no?, gestora de una serie de contenidos. Por eso quería plantear el panorama de partida y de arranque incluso de desarrollo temporal de Bauhaus y la relación con el arte, pues situando 4 grandes bloques de contenidos y de lenguajes. La cuestión de los lenguajes me interesa mucho porque cualquiera que ojee cualquier libro de Bauhaus empieza a sentir que hay muchas cosas no solo no coherentes, sino incluso contradictorias que se producen al mismo tiempo. Hay una convivencia de lenguajes que al menos debe ser puesta en relieve, ¿no? El primer asunto sería entonces
considerar que la cultura alemana era muy expresionista todavía en 1919. La propia Deutscher Werkbund, en cuyo seno nace Bauhaus, lo era y mucho. Había dado acogida, había expansionado diferentes exposiciones, arquitecturas muy conocidas, y bueno, es el tiempo en el que se habían publicado algunos tratados o manifiestos extendidos, ¿no?, del expresionismo, como el famoso de Paul Scherbart, Arquitectura de Cristal, que es, como muchos saben aquí, por supuesto, y mejor que yo, un texto de 1898, al que parece que no mucha gente hizo caso entonces, pero cuando se reedita en 1914 sí que se le empieza a prestar más atención. Luego, es evidente que el mismo contenido en diferentes periodos tiene efectos bastante distintos. También Paul Fechta en el año 20 publica Expresionismo, es otro de los grandes textos del movimiento. El expresionismo, aunque para muchos se daba por finiquitado con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, evidentemente no era así. Y en arquitectura, por ejemplo, mucho menos, ¿no? El Consejo de Trabajo para el Arte, una de cuyas imágenes vemos a la derecha, es una agrupación surgida en los momentos finales de la guerra y los iniciales de la posguerra, de la República, que se establece en el año 18, acaba en el año 21, y que cuenta entre algunos de sus dirigentes o miembros destacados con Bruno Taut, Gropius, Feininger, Haeckel, Pechstein o Schmidt-Rottluff al frente. Ellos publican un manifiesto también muy conocido, Bajo las alas de una gran arquitectura, que es también bastante ambivalente, porque permite mirar mucho hacia atrás o empezar a mirar hacia adelante en cuanto a qué referencias plantear. Hay, por supuesto, un rosario de ideas, imágenes literarias de vuelta al pasado, ¿no? Incluso la imagen que ilustra el manifiesto Bauhaus de Walter Gropius, esta que vemos de Lionel Feininger, era tan cercano a las xilografías del Puente, por ejemplo, del Grupo del Puente, del Grupo de Dresde y luego de Berlín, como, por otra parte, y siendo tanto más interesante, al menos para mí, a la síntesis de formas y estilemas del cubismo y el futurismo. No tenemos que olvidar que seguían funcionando con normalidad y con mucho auge, dentro de lo que cabe, ¿no?, de estos circuitos restringidos, revistas como The Action, la que vemos aquí, entre el año 11 y el 32. O sobre todo Der Sturm, al que vemos ahí unos cuantos ejemplares. Es de nuevo, por supuesto, una referencia al romanticismo 1790-1800, ¿no?, aquel grupo Sturm und Drang, ¿no?, liderado por el pedagogo Herder, el joven Schiller, el joven Goethe, etc. Der Sturm era una producción, hoy diríamos, de quizá un activista, hoy le llamaríamos activista artístico, ¿no?, activista cultural tal vez, Herbert Walden, que a su vez fue revista entre el año 10 y el 32, Galería de Arte, la que vemos ahí a la derecha con una exposición de Lissitzky, teatro, algo de lo que hablaremos también, y un lugar de veladas radicales, ¿no?, muy al estilo, por otra parte, de las veladas dadaístas, de las que me referiré ahora, incluso a las veladas futuristas. Por eso me interesa mucho el planteamiento, mejor dicho, de Bauhaus no como algo excepcional, sino como un signo de los tiempos, ¿no?, de los tiempos inmediatamente anteriores, ¿no? Aquí vemos The Action, la portada ya un poco posterior, ¿no?, con una estética que combinaba elementos de impresionismo y de expresionismo y de post-expresionismo. Al mismo tiempo, acababa de empezar su andadura el Dada alemán. En 1918, y desde la cuna suiza de Zúrich, Raúl Hausmann, Richard Hulsenbeck y Hannah Heck, entre otros, exportan ese modelo de antiarte, que era muy comprometido políticamente y que se nutría en el plano de los lenguajes tanto del constructivismo ruso como del expresionismo, el futurismo o el cubismo. El mismo año en que Gropius inaugura la peculiar historia de Bauhaus, Hausmann realiza este icono del siglo XX, de hecho, esta cabeza mecánica espíritu de nuestro tiempo. Es una obra no solo antibelicista, sino anticivilizatoria, en el sentido en que un cierto modelo de civilización había llevado a la gran matanza recién acabada, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial. Lo que estamos viendo ahí es una cabeza de maniquí, una producción en serie destinada a escaparate, es decir, a ser vista por el transeúnte, no debemos olvidarlo, al que se le han aplicado pues una técnica que entonces era muy poco
conocida, ¿no? El ensamblaje, es algo que tendría más proyección en las décadas posteriores. A cada lado, en las sienes, digamos, hay un tornillo y un clavo, también en cada lado de la cabeza del cráneo, a la derecha engranajes de una cámara, una máquina de fotografiar, y a la izquierda de un cilindro de letras móviles que funcionan como oídos, hay cinta métrica y regla a la derecha. Y detrás hay una cartera de piel de cocodrilo, para más señas, pegada a la base del cráneo como denuncia de una mentalidad capitalista como causante del conflicto. El único gesto de humanidad es un pequeño corazoncito que está grabado en ese vasito de hojalata en la parte superior de la cabeza. Haussmann nos dice algo así como que en aquellos tiempos no había lugar para el sentimiento y sí para la alienación a través de la tecnología. Ese mismo año, como quiero recordar de nuevo, del arranque de la Bauhaus. Luego está, por supuesto, el comienzo de la llamada nueva objetividad, algo muy presente, por ejemplo, en fotografías, en muchos fotógrafos y alumnos de fotografía de Bauhaus. En tiempos también del realismo mágico, que es un momento que desde 1918 se fue expresando en varios lenguajes, en lenguajes diversos. Aquí vemos un par de obras de dos dadas o ex-dadas. Hannah Höch, la gran fotomontadora de las primeras décadas del siglo, con este dadandi. Ella, bueno, pues jugando siempre con recursos de cambio de escala, de formas inesperadas, de combinación entre elementos casi abstractos y otros figurativos. Este es otro de las claves de Bauhaus, ¿no? Por supuesto. Esta cohabitación, a veces difícil de entender, ¿no? Entre prácticas que en ocasiones se han querido pretender enemigas, ¿no? Antitéticas. O, por supuesto, George Grosz, con esta es una de las primeras obras en las que vemos que todavía dada, pero ya nueva objetividad, ¿no? En este cuadro en el que hay pues, una colección de collages de todo tipo, junto a la presentación en carne viva, casi podríamos decir, de esta prostituta. Un año más tarde, en Berlín, se inaugura la gran exposición política del movimiento, ¿no? Donde vemos, bueno, pues, a todos los protagonistas. Está Haussmann, está Gunther Stolz, está Hannah Höch, que es la que está sentada a la izquierda, están George Grosz y John Hartfield, que son los que protagonizan la fotografía de la derecha, delante de un maniquí que ellos también, de los que son también autores, y llevando este cartel nos diciendo «Viva la máquina» de Tatlin, el arte ha muerto. De manera que los dadaas, por supuesto, reflexionaron sobre el concepto mismo de arte y apostaron por algo llamado antiarte. Tanto Grosz como Hartfield son protagonistas destacados de la cultura visual y artística o antiartística, según se quiera ver, de la Alemania de las décadas siguientes. Y si faltaba algo para todo este lío gigantesco en el que echa sus primeros pasos Bauhaus, no me gustaría olvidar que la abstracción era ya muy conocida en Alemania y en otras partes de Europa, y practicada por unos cuantos. Hilma af Klint, la autora sueca de la izquierda, es hoy considerada la primera abstracta. Estas obras son como del año 6, pero es verdad que no se dieron a conocer hasta el año 86, de manera que a ella la colocamos un poco para decir que en varios lugares de Europa había algunos creadores que ya estaban pensando en términos que luego vamos a ver en algunas prácticas Bauhaus, ¿no? Robert Delaunay, por supuesto, con la serie de ventanas, es una serie del año 11-12, muy expuesta en Alemania, en Múnich y en el norte de Alemania. Para muchos fue una revelación, para muchos alemanes. Por supuesto, Malevich, desde el año, cuando participa en la exposición 010 de San Petersburgo, ¿no? Entre otras con esta obra muy emblemática, ¿no? Este cuadrado negro sobre fondo blanco de 1915 se convierte en una referencia con su suprematismo, ¿no? Año 17 o 18 son las obras de otro movimiento que está haciendo un discurso, no diríamos quizás paralelo, son escalas, a mí me da la impresión que son escalas muy distintas, pero igual de atrevido en algunos aspectos, ¿no? Estas obras son del año 17, 18, tanto de Mondrian como Van Desburg, y por supuesto no podemos olvidar, esta es la supuesta primera acuarela abstracta de la historia, ¿no?
con permiso de la sueca Afklin, de Kandinsky en el año 1910. Kandinsky, por supuesto, uno de los profesores más conocidos antes de serlo en Bauhaus y alguien que arrastró a muchos futuros artistas hacia prácticas, hasta prácticas abstractas, ¿no? Algunos de ellos incluso pasaron por allí, como bien sabemos, de lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, Van Desburg estuvo en el curso 21-22 dando clases o dando conferencias. Su monografía, Principios del Nuevo Arte Plástico, de 1925, está publicada por Bauhaus, por la editorial Bauhaus, pero también Lisinski o Malevich, que estuvo por allí en el año 27, que es un año interesante porque es cuando se celebraron los 10 años de la Revolución Soviética y hubo un gran trasiego de intelectuales y artistas hacia Rusia y desde Rusia. También me parece interesante esta cuestión de los lenguajes, que tiene una derivada sociológica, pero en mi opinión no tanto política, dado que el grado explícito de compromiso, ¿no?, en los que fueron sucediéndose en Bauhaus en general suele brillar por su ausencia, ¿no? Por supuesto, sufrieron, aunque pese a eso, sufrieron un clima de creciente presión política que les llevó a cambiar de sedes, por supuesto, y a ver cómo era cerrada su última apuesta en Berlín, ¿no? Y muchos de ellos, como bien sabemos, huyeron del nazismo hacia otros países, Estados Unidos principalmente. En su conocido libro Pedagogía de la Bauhaus, del año 82, Rainer Wieck afirma que ni hubo una teoría pedagógica común, ni menos un estilo. Quizá nos interesaría más la segunda parte. Más que un programa, le da la impresión de que ser profesor o alumno en Bauhaus era formar parte de un proceso, es decir, de una actitud extendida en el tiempo que no puede ser concluida nunca por buena lógica. Ese proceso en busca de una cultura visual en el sentido más amplio que podamos dar a la palabra, ¿no? No es de extrañar que algunos profesores confesaran sin rubor que enseñar allí, en Bauhaus, que enseñar arte era una tarea abocada al fracaso. Lo dijo Klee, lo dijo Gropius, que en el manifiesto del 19 dice explícitamente: no existe el arte como profesión, sino que el artista es una elevación del artesano. Pero claro, ahora ya sabemos, lo sabíamos de antes, pero lo he querido recordar, que los primeros momentos de Bauhaus son en una Alemania muy expresionista, ¿no?, todavía. De manera que enseñar arte era una tarea abocada al fracaso, pero quizá no aprender arte. Y por ahí es por donde se quiere orientar esta ponencia, ¿no? Es decir, la nueva definición del arte como algo intuitivo, algo instintivo, sí que permitiría la pertinencia, en cierto modo, del programa pedagógico de Bauhaus, ¿no? Cuando fue nombrado director del MoMA en 1929, Alfred Barr, hacía un par de años que había estado de viaje por muchos países de Europa y había estado en la Bauhaus en Dessau, ¿no?, en el año 27. Él, al llegar a MoMA, lo que hace es asumir una tarea gigante, que es de compilación de lo que a él le parecen las propuestas artísticas más definitorias del proceso de modernidad, de nuevo del proceso, impulsar investigación sobre algunas de ellas y apostar, diríamos casi políticamente, por algunas opciones que le interesaban, ¿no? Era una tarea muy difícil, por supuesto, porque hablaba de simultaneidad, de globalidad y de amor al detalle en cada una de estas prácticas. De ahí este muy famoso esquema para la exposición del año 36, Cubismo y Arte Abstracto, en el que vemos en la parte inferior derecha, como Bauhaus es solo uno de los núcleos que concentran mayor número de flechas, de influencias de unas partes y otras. La vemos, por supuesto, recibiendo del constructivismo, del constructivismo, funciona igual, también del suprematismo, pero no olvidemos a la izquierda una flecha muy alargada desde el expresionismo. Para Alfred Barr, a la altura del año 36, quedaba muy claro que Bauhaus era, pues no quizás un totum revolutum, eso es demasiado exagerado, pero sí un
un cruce de caminos, un foro, una plaza abierta donde habían ido a parar muchas prácticas y opiniones diferentes sobre la noción de arte. Las líneas que surgen de Bauhaus para Alfred Barr son hacia la arquitectura moderna, no hacia otras posibilidades, reconociendo también que Bauhaus, o al menos eso piensa Barr, no influyó en la creación de otros estilos nuevos, sino que fue casi el final de un proyecto, de un proceso de las décadas anteriores. El esquema de plan de estudios de Paul Klee, también muy conocido, del año más o menos del año 22, nos confirma un poco toda esta idea de simultaneidad, ¿no? En torno a un círculo central, a un núcleo de estructura, construcción y etapas, se articulan talleres, conocimientos, aptitudes. Alrededor, el paso previo o el paso inicial del Four-Course. El aspecto final, incluso la imagen final es bastante ambigua, ¿no? Porque presenta como muchas analogías, ¿no? Podría ser una flor, ¿no? Podría ser un sol radiante o un engranaje, ¿no? Podría ser una propuesta, siempre Paul Klee se mantuvo entre dos aguas, entre racionalismo y irracionalismo, entre expresionismo y abstracción o figuración construida, etc. Podría ser incluso una referencia a la necesaria convivencia entre naturaleza y técnica, entre instinto y máquina, ¿no? Este aspecto se ve más en este otro esquema también muy conocido, donde parece que la poesía del dibujo de Klee desaparece en aras del engranaje, ¿no? He querido traer, bueno, pues algunas fotos conocidas para... Esta es una foto que supongo que debe ser del año 23 o 24, quizá para celebrar que uno de los grandes protagonistas de esta charla, Moholy Nagy, acababa de llegar y sería tan importante en la definición de arte, y vemos pues a los principales protagonistas, ¿no? Los grandes artistas, ¿no? Algún arquitecto, pero sobre todo los grandes artistas que habían aceptado como labor complementaria intentar o transmitir, más que enseñar, transmitir lo que ellos estaban realizando en aquel momento. Pero cada uno de ellos venía con sus trayectorias previas, por supuesto, de manera que, como sucede siempre, un asunto muy humano, al final el presente de uno pues es una mezcla de varios pasados y de una propuesta de futuro. Ahí están todos los conocidos y seguro que los han identificado. Aquí algunas fotografías de talleres, hemos visto en la ponencia anterior algunas otras, ¿no? La idea clara de proyección, de expansión, de utilidad, ¿no? Se combina con diferentes lenguajes, ¿no? Tan válidos los abstractos como los figurativos o los expresionistas, ¿no? Son fotografías que recorren los años 20 y primeros años 30. Y este es un plan de estudios del año 22, ¿no? En el que nos hablan que ser alumno Bauhaus era estar sometido a una dura disciplina, ¿no? Que duraba muchas horas, hasta el sábado, por supuesto, en el que había clases de Itten, ¿no? Conferencias, actividades al exterior, talleres, ¿no? La clase de Klee de lunes a sábado, de 8 a 9, de 8 de la mañana a 9 de la noche ya. Estaban ellos más o menos empeñados en intentar cada uno encontrar su forma de expresarse, su arte. Vamos a ver, quería al menos enseñar qué artistas eran algunos de estos profesores, los principales, ¿no? Para poder entender un poco que Bauhaus desde el interior aceptó, antes de que en ocasiones hubiese conflicto y expulsiones, pero aceptó propuestas, definiciones artísticas muy variadas, ¿no? El Four-Course, el famoso curso preparatorio que duraba 6 meses, estuvo inicialmente dirigido por Johannes Itten, después por Moholy Nagy y finalmente por Joseph Albers hasta el año 33. Es un buen ejemplo de que no podía haber casi más contraste, ¿no? Entre unos y otros, ¿no? Entre la visión más espiritualista de Itten, como nos ha contado la profesora Ramírez hace poco, y el deseo de Moholy por controlar la creatividad de los futuros artistas y direccionarla a menudo hacia el constructivismo. Con Albers se regresó algo al estímulo libre de las potencialidades del artista. Itten, como artista, había intentado ser discípulo, que fuera acogido por Helsel, por Adolf Helsel, que es alguien que ya en 1905 está realizando cuadros parecidos a esta composición en rojo, cuadros que coquetean con la abstracción, que proceden de una depuración formal, pero
En el caso de Itten no consiguió ser aceptado por él. Se acerca después al cubismo y al expresionismo del Jinete Azul. Expone, por ejemplo, en la Galería der Sturm en 1916, y en 1919, poco antes de ingresar en Bauhaus, es nada menos Adolf Loos el que le ayuda a organizar una exposición abstracta en Viena. Sabemos que ya es estrictamente abstracta. Su orientación espiritual es también conocida y se ha comentado aquí, la búsqueda de lo espiritual, el alejamiento de lo material. Lo que cuando él llega a Bauhaus, el arte que estaba realizando es como esto que estamos viendo aquí, del año 17, una combinación entre las ventanas simultaneístas de Robert Delaunay, una tendencia a la abstracción geométrica y una cierta influencia ya, por supuesto, del constructivismo, una combinación bastante curiosa. Los métodos de Itten son sorprendentes. Ya hemos visto también que potenciaba mucho la gestualidad física, por ejemplo, el dibujo con ambas manos, ejercicios físicos previos de preparación o la necesidad de que los alumnos tocasen diferentes materiales con los ojos vendados para entender un poco más la esencia de esos objetos. Es una aproximación, hoy diríamos, multisensorial, que choca bastante con otras prácticas dentro de la misma Bauhaus, ¿no? Es uno de los primeros, por ejemplo, que apuesta por un concepto nuevo de escultura, como el ensamblaje. Lo que vemos a la izquierda de Moses Mirkin, uno de los alumnos, pues él aparecía con varios objetos distintos y les pedía a los alumnos que los trabajasen conceptualmente, los organizasen de alguna forma. Podía ser utilizando los mismos objetos, que son, como ven, materiales industriales y algunos de desecho encontrados, o dibujando sobre ellos. También sabemos que realizó varias veces algo así como proyecciones en la pared con algunas obras del pasado, como esto que vemos a la derecha, esta tabla tardogótica, y bueno, pues la petición a los alumnos de que lo interpretasen con su sensibilidad moderna. Sensibilidad que casi siempre pues estaba orientada más hacia expresionismo y abstracción. Los métodos eran muy avanzados, pero finalmente fue relegado, ¿no? El gran rupturista en la definición y en la formación de muchos jóvenes artistas allí en Bauhaus tuvo que ser Laszlo Moholy-Nagy, un personaje fascinante en lo complejo y en lo contradictorio, en toda su producción, ¿no? Había sido herido en la Gran Guerra. Había empezado después a dibujar en un estilo cercano a la abstracción y en Budapest, al regreso a Budapest, se había acercado al grupo MA, que es un grupo en el lenguaje cubo expresionista y en la orientación política revolucionario, claramente revolucionario. En 1920 llega a Berlín, se vincula a Dada y también ve algunas obras suprematistas y constructivistas. Con eso empieza a procesar un lenguaje y que va a ser también lo que él quiera transmitir a los futuros artistas, ¿no? Estas obras del 23, el momento en el que él llega o se asienta en Bauhaus, como estos Telefonbilder, bueno, pues suponen casi un nuevo arranque, ¿no? en el modo de afrontar el Vorkurs y en la influencia evidente, ¿no? sobre los alumnos. Él llegó, como me gustaría recordar, como maestro de la forma en el taller de metal, luego fue director de Vorkurs y aportó como gran novedad el estudio de las condiciones de la luz, cómo aplicar la luz en diferentes concreciones plásticas, ¿no? Tanto en escultura, principalmente en escultura, pero también en pintura. En 1925-28, bueno, aquí tenemos el famoso modulador de luz y espacio, un proyecto global en el que estuvo trabajando tanto con la ficción de la luz, como las consecuencias de la luz y con la luz real. Esta construcción tridimensional tenía, como se ve aquí también a la izquierda principalmente, varios planos agujereados, otros traslúcidos. Se movía, creo que tenía un mecanismo de movimiento y eso permitía un poco captar no solo la luz, los cambios de luz, sino principalmente el tiempo, que es algo que va a obsesionar especialmente a Moholy-Nagy, como vemos principalmente en sus películas, las películas que él realizó.
En el año 25-28 escribe La nueva visión, allí estando en Bauhaus, en los primeros momentos en Bauhaus, que solo será publicado creo que hacia el año 37 en Estados Unidos, cuando él está poniendo en marcha New Bauhaus. Pero también una de las monografías Bauhaus, ¿no?, es esta pintura, fotografía, cine del propio Moholy Nagy, ¿no? En la nueva visión denunciaba el sistema de producción industrial y la frialdad de la máquina, y apostaba en su lugar por valores táctiles que permitirían, en su opinión, recrear una nueva sensación de la vida. Su producción como director, como guionista y director de cine, en los años inmediatamente posteriores, habla mucho de las contradicciones de ser artista moderno o de vanguardia en aquella Europa, ¿no? Por ejemplo, en el año 1926 realiza Estilo de vida berlinés, que es, entre otras cosas, el gran precedente de Walter Ruttmann y la Sinfonía de la Gran Ciudad. Ruttmann, entonces, lo que había hecho era cine abstracto. Veremos algo también al final de la ponencia, si da tiempo, ¿no? En un estilo muy documental, pero experimental, ¿no? Al poco tiempo, como sabemos, abandona Bauhaus por presiones políticas, como lo mismo le sucedió a Walter Gropius. Algunos de estos guiones, como este que estamos viendo, le permiten avanzar en un nuevo lenguaje, algo que las vanguardias habían hecho mucho. Al ver esto, ¿cómo no pensar, por supuesto, en todas las vanguardias soviéticas, pero incluso en la noción de parole libre del futurismo? Aquello era muy expresivo, pero la propuesta de dudar del nominalismo como un elemento de conocimiento del mundo se presenta aquí. La combinación entre imagen, geometría, esquema y contenidos en estos tipo fotos está muy clara. Él siempre parece, ¿no?, que las conclusiones a las que estaba llegando eran también de una duda general sobre cómo presentamos el mundo de forma artística, ¿no? Y en su caso parecía bastante difícil encontrar una solución entre lo documental y lo experimental. Esta es una fotografía que él hace de la torre de radio de Berlín, y en el año 28, por supuesto, esta película, que es una preciosidad, muy recomendable su visión, si no la han visto todavía, Impresiones del viejo puerto de Marsella, una película en la que se mantienen muchos picados, contrapicados, muchos planos constructivistas, pero también una película que abre la puerta hacia lo surrealista, en un momento en el que el surrealismo en Francia estaba siendo muy conocido. Él, de hecho, en algún momento explica que él, mientras estaba rodando la película, hacía tanto calor en Marsella, si han estado allí sabrán de qué hablo, que se había como mareado, se había desvanecido y había tenido una visión. La película es algo así como la liberación de la ciudad cuando por fin llueve y toda la mugre, toda la suciedad cae calles abajo, callejuelas abajo, y parece que de nuevo hay otra oportunidad para la ciudad, que como sabemos no es así, ¿no? Marsella ha seguido bastante parecido, pese a intervenciones recientes, ¿no? Esta síntesis entre lo experimental y lo documental, entre la denuncia y lo imaginado, es algo que a mí me interesa mucho de ese Moholy Nagy, ¿no? Y de hecho, él seguía en esa dirección en un guión que finalmente no fue película, La rebelión de los pescadores, con Ilya Ehrenburg. Es un intelectual que nos interesa mucho a los españoles porque estuvo muy activo también antes y durante la guerra civil, y también en una película que sí hizo, Gitanos, del año 32, donde de nuevo parece que el conflicto entre vanguardia formalista y vanguardia documental es irresoluble. Cuando abandonó Bauhaus, Moholy Nagy, fue Joseph Albers que le sucedió durante un periodo bastante grande de 5 años. Él hereda Albers algunas ideas de ambos, busca quizá una síntesis. Albers, no olvidemos, también se había iniciado en el cubismo y en el expresionismo. El primer mes de su Forkurs parece que trabajaba solo con cristal, los alumnos trabajaban con el cristal, el segundo con papel, y ya en los siguientes meses se les permitía un poco más de libertad, con combinación de materiales, etc. Luego, claro, están los Kandinsky, los Klee, los Slemer, cada uno de ellos trayectorias muy consolidadas, muy complejas, que se vieron en la tesitura, da a veces la impresión, ¿no?,
de no saber muy bien cómo enfrentarse, ¿no?, a la pedagogía o al sistema de transmisión, de intuiciones que no conocimientos, ¿no? Kandinsky, por supuesto, es el más consagrado en aquel momento. Estuvo además 11 años como profesor en Bauhaus, al frente del taller de pintura mural y de teoría de Fourcroux. Allí escribirá uno de sus libros de cabecera, Punto y línea sobre el plano. Esto que están viendo está todo realizado por él en los años Bauhaus, ¿no? Él había combinado elementos teosóficos también muy conocidos y Gestalt, que a su vez venían del formalismo finisecular, ¿no?, del siglo XIX. Y también me gustaría abordar la idea de que había sido muy impactado, había quedado muy impactado por la tesis doctoral de Boehringer, ¿no?, Abstracción y proyección sentimental, del año 7. Por supuesto, su texto de lo espiritual en el arte se había convertido en un libro de cabecera para muchos jóvenes artistas, y también había sido un activista, ¿no?, en toda regla, primero en Alemania y después, desde el año 17, en la URSS, donde es miembro del Comisariado para la Ilustración del Pueblo, está al frente de los museos rusos, incluso es profesor de un jutema. Sabemos que era muy teórico en sus clases, daba poco protagonismo al alumno y las asignaturas que él dirigió o abanderó eran dibujo analítico y elementos de forma abstracta, a su vez dividido en teoría del color y teoría de la forma, cuya tarea compartía con Klee. Sabemos también su forma de trabajar con los alumnos, instrucciones que en principio no hablan nada de qué es el arte, pero que sí al final del proceso permiten sacar algunas conclusiones. Sabemos que daba unas cuantas instrucciones muy básicas, usar 3 colores primarios, 2 secundarios, etcétera, y alguna clave de composición, por ejemplo, equilibrar arriba-abajo o una diagonal principal, y luego los alumnos libremente, más o menos libremente, hacían su propuesta. De esas muchas posibilidades igual de válidas surgía pues una nueva definición quizás de lo artístico, ¿no? Él solía empezar con teoría del color, le parecía más intuitivo para alumnos que no hubieran tenido un conocimiento previo del mundo del arte, del mundo de la cultura visual, y después pasaba pues a elementos de la forma, ¿no?, muy clásicos que serán muy conocidos en esta escuela sin duda, ¿no? El elemento más sugerente, más inclasificable del profesorado, pues siempre se ha dicho que es Paul Klee, por supuesto. Su propio concepto de arte y de artista está muy arraigado en teorías en torno al genio, al creador en minúscula como trasunto del creador en mayúscula. Y desde luego no me extraña que él reconociese que no era capaz de enseñar arte, que en todo caso lo que contaría es cómo él hacía formas consideradas arte y los alumnos pues más o menos intentarían enterarse de algo, ¿no? Son teorías del color basadas, por supuesto, y no es raro, en el romanticismo alemán, las esferas de color primero de Goethe y luego de Runge, que parece que siempre estaban vivas, siempre estuvieron dispuestas a ser actualizadas una y otra vez, que estuvo enseñando en Fourcroux durante 10 años, entre el año 21 y el 31. Me interesa también que en este momento se fue trabajando esta idea de las gradaciones de color y de las flechas, porque en ambos casos lo que intentaba Klee era capturar algo tan invisible como el paso del tiempo y la fluidez de los cambios. Él acaba encontrando en esta idea de la gradación como una visibilización de que el arte, al fin y al cabo, es algo que hace visible lo invisible. Son teorías que vienen, evidentemente, del siglo XIX, sino un poco antes, ¿no? Y la flecha, por supuesto, símbolo de proceso, de movimiento, pero también son unas flechas que habían utilizado los futuristas italianos extensivamente desde el año 9 o 10. Schlemmer es el último artista del que quería al menos plantear algunas ideas generales. Es especialmente interesante en la Europa de entreguerras. Su tema es el cuerpo, que es el gran tema, uno de los grandes temas, por supuesto. El cuerpo como agente, el cuerpo como sufriente, el cuerpo máquina, el cuerpo maniquí, el cuerpo muñeco. Pero sí que me gustaría indicar que la dimensión que él busca no es social ni política, sino ideal, como un ente aislado en el mundo, lo cual también nos habla de ese escaso compromiso de algunos miembros de Bauhaus, ¿no? ¿Quién era Schlemmer? Bueno, pues es alguien que había sido seguidor de Cézanne, de Paul Cézanne, luego alumno de Helsel. Él sí fue aceptado, a diferencia de Itten, tuvo más suerte.
que había luchado en la guerra civil, en la Primera Guerra Mundial, y que a partir de ahí realiza un lenguaje que él define como constructivismo antropocéntrico. Reducción de las partes a formas geométricas, síntesis perfecta entre abstracción y naturalismo. También, por supuesto, un aire metafísico, que en este caso nos mandaría a De Chirico, la pintura italiana de la mitad de los 10, un De Chirico que en aquel momento seguía muy de moda, hasta que fue defenestrado por los surrealistas a comienzos de los 20. Schlemmer es importante porque estuvo al frente de varios talleres, fue saltando el taller de pintura mural, escultura de piedra, metal, escultura madera, y desde el año 23, junto a Sraya, hasta el 29 del taller de teatro. Un taller fundamental porque es algo así como el universo en casa, ¿no? Metamos todas las artes, todos los talleres, todos los alumnos, cada uno que aporte aquello que está aprendiendo para lo que quiere trabajar en el futuro. La ambición, ¿no?, universalista del taller de teatro no lo tenían ningún otro taller, yo creo, ¿no? También es importante, a mí me parece importante porque postula que la performance como realización de arte en vivo una sola vez es uno de los campos de futuro para el arte, es decir, amplía la definición de lo artístico. No se habían realizado muchas performances en Europa, los dadaístas habían hecho alguna, tenemos algunas fotos divertidas y, por supuesto, futuristas, pero Schlemmer lo asume como un modo natural de expresión plástica o artística. Bueno, ya recordamos que la tradición de este hombre máquina, muñeco, etcétera, es muy antigua en Alemania, pues un tema muy querido desde Eta Hoffmann, ¿no?, y cuentos como El hombre de arena, por supuesto, y que en este año 27 es cuando Fritz Lang y Thea von Harbou dan forma a Metrópolis, por ejemplo, donde aparece una María, que es realmente una máquina, una robot que intenta llevar a la destrucción. No tenemos tiempo, había traído unos pasajes del ballet triádico, que es la gran obra de esas décadas y de esos años, y que después siempre lo ha seguido, y del que el Reina Sofía tiene una espléndida colección, muy recomendable si no se ha visto todavía. Quería hablar de un par de elementos más. Por una parte de la fotografía y por otra parte del cine, y acabar con esa conclusión, ¿no? La fotografía, entendida en el concepto de cultura visual, fue ganando cada vez más importancia, aunque no estaba en el plan de estudios inicial, pero a partir de la llegada de Moholy y Nagy en el 23, evidentemente sí fue así. Decimos Moholy y Nagy pero realmente estamos mintiendo, porque la culpa, entre comillas, fue de su mujer, ¿no? Lucía Moholy es la gran fotógrafa profesional y Moholy Laszlo aprende de ella y más o menos pues intenta no interferir mucho en la gran fotógrafa de la pareja, que era Lucía, por supuesto. Bueno, las fotografías son cientos, son muy conocidas también, nos hablan sobre todo de combinación, de nuevo, entre figuración o nueva objetividad y abstracción, constructivismo, experimentación, perfiles discontinuos, sugerencias o reflexiones en torno a la identidad de las cosas, lo que las cosas son, en un tiempo en Alemania que no olvidemos que, como he empezado también la ponencia, es el tiempo en el que Albert Renger-Petz publica El mundo es hermoso, o en el que August Sander realiza su primera entrega de Rostros de mi tiempo. Todo eso es la misma Alemania. En la composición, el collage fotográfico que vemos de Marianne Brandt en el 28, pues asoma como una figura, no sé si benéfica o vigilante, ¿no?, controladora, Moholy y Nagy, ¿no?, a la izquierda, ¿no? En el de Feist, ¿no?, este reloj de alarma, bueno, pues está lo mejor de la nueva objetividad, pero también de la experimentación, incluso casi ahí como un eco de las shadowgrafías, ¿no?, un poco a lo lejos de Christian Sharp, ¿no? Las fotografías de Lucía Moholy, algunas como esta, están entendidas en clave de lo que se hacía mayoritariamente en Alemania entonces. En ese sentido, Bauhaus no aporta nada más que recoge el sentir de su tiempo. Muy interesante es esto. Algunos alumnos de Nagy, de los fotógrafos que le enseñaron, expandieron el modelo. La futura, bueno, Grete Ster
firmando como Ringeland Pitt, es alumna de Bauhaus en el año 29, haciendo fotografías, sí, que son muy nueva objetividad, pero también nos hablan del cuerpo, nos hablan de la mujer, nos hablan de los cuadros de George Grosz, de prostitutas, nos enseñan todo ese mundo que hace muy complicado estudiar estos temas. Estamos abocados un poco a la desorientación siempre, pero al menos somos conscientes de ello. Horacio Coppola, al que conoció allí en Bauhaus, y que después ambos se irán a Buenos Aires, como sabemos, iniciarán la fotografía moderna en Argentina, pues estaba realizando trabajos también en ese sentido, muy conflictivos visualmente. Y bueno, esto es muy oportuno, me estoy dando cuenta ahora, esto es pura improvisación, que ahora mismo en Madrid uno va al Museo Thyssen, ¿no? Se encuentra con Balthus, la exposición de Balthus, donde está algo parecido a esto, donde vemos de nuevo la precisión fotográfica, pero también la insinuación, ¿no?, de la perversión en la presentación de los cuerpos, ¿no? Bueno, quería acabar con el cine experimental. El cine viene a suponer, pues, en cierto modo, también la superación, o no, el aspecto complementario de lo que el teatro había querido ser o estaba queriendo ser, ¿no? Kurt Svea es el director en los años finales. Por allí enseña sus películas Hans Richter, que es un dadaísta de pro desde la época zuriquesa. Tenemos fotografías suyas haciendo el loco en las calles de Zurich, haciendo fotografiado, ¿bien? Que en los años 20 se acerca a Vicky Nägelin, el padre del cine abstracto, y realiza 3 películas, Ritmo 21, 23 y 25. Sabemos que proyectó alguna de estas películas en Bauhaus. Tenía aquí también una parte de esto, pero yo creo que me quedaré con esto. Uno de los alumnos Bauhaus, dedicado, más interesado en el cine experimental, es Heinrich Brock-Sieper, que en el año 30 realiza estos experimentos con los que quiero acabar la ponencia, ¿no? Pues, sobre todo intentando haber sido capaz de transmitir un poco la complejidad de ese tiempo en cuanto a la cultura visual y cómo aquello llevó a replantear y a redefinir, aunque fuese en términos de duda y de conflicto intelectual, la propia noción de arte. Es verdad que después de Bauhaus nada sería igual tampoco. Vamos a ver un momento esto, si es que... Por supuesto, todo ese cine abstracto se hacía con la técnica de stop motion, ¿no? Era muy laborioso, en aquel momento era la única tecnología, ¿no?, disponible. Es una tecnología que llevaba ya casi desde 1908 en Francia, y luego en Estados Unidos había tenido un cierto desarrollo, es decir, no era una tecnología nueva, pero desde luego sí los protagonistas, ¿no?, los actores de la película, sí habían cambiado bastante. No era Gertie la dinosaurio, ¿no?, de Winsor McCay, ¿no?, sino ya eran formas geométricas en el plano, en el espacio, ¿no? Eso también me gusta mucho. Bueno, pues yo creo que si les parece, lo dejamos aquí. Menos que quieran seguir viendo la proyección. En Internet está, en YouTube, por ejemplo, es fácil acceso a todos estos cines experimentales. Bueno, pues muchas gracias por su atención.